bienvenidos a este nuevo encuentro Zabaltegui, en el que, como siempre, vamos a hablar de cine, lo cual quiere decir que vamos a hablar de muchos temas y muy variados. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de pintura, de literatura, de cómics, incluso de extraterrestres. Y para hablar de todo ello, pues nos acompaña un grupo de cineastas que, además de buenos cineastas y de grandes artistas, tienen muy buena conversación, así que, como siempre, les recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Encantado, muchísimas gracias por venir. Bueno, pues nuestros primeros acompañantes son realmente audaces porque han venido al Festival de San Sebastián a presentar una película de animación con unas técnicas muy tradicionales y que además no está orientada para un público infantil. La película se titula Arrugas y, bueno, antes de empezar a contar de qué va, de qué trata, me gustaría pues, que nos dierais alguna pista de cómo nace este proyecto tan alejado de lo que es la moda y que, bueno, se podría calificar como un proyecto contracorriente, ¿verdad? Bueno, pues empiezo yo, si queréis. Pues todo es parte de Manuel Cristóbal, que es el productor de la película, que en su momento leyó el cómic que yo había hecho y empezó a interesarse. Y enseguida yo creo que coincidimos en el tema de que tenía que ser una película de animación, ¿no? Que no, ninguno de los dos lo veíamos en imagen real y que pensábamos que lo más cercano quizás al cómic podía ser el lenguaje de la animación, ¿no? Creo que comparten mucha parte del lenguaje, ¿no? Por lo menos esa abstracción que tiene el dibujo y esa poesía que puedes tener con una animación que no puedes tener con imagen real, quizá. Él es Paco Roca, que es el dibujante, y él es Ignacio Ferreras, que es el director de la película. ¿Por qué el haber optado por un tipo de animación, digamos, como muy tradicional en 2D, cuando todos vivimos en el mundo del 3D? Bueno, no todos. Bueno, me parece que es la moda, digamos. Es la moda, es un poco la moda. Bueno, queríamos ser siempre lo más fiel posibles al cómic de Paco. Y obviamente eso en 3D yo creo no hubiese resultado. Yo no sé, yo nunca lo vi en 3D. Eso lo ves o no lo ves. Para mí era muy obvio que para adaptar el cómic de Paco tenía que ser en 2D. Es un estilo muy simple, muy gráfico, que funciona muy bien en 2D. Y no sé, yo vengo personalmente más del 2D que del 3D. Así que, no sé, a mí me resultaba una elección muy natural. Bueno, estas son las cuestiones más o menos técnicas, vamos a entrar en la materia y antes de hacerlo, sobre todo para el que no haya visto nada de la película, pues vamos a sorprenderles con algunas de las imágenes, sobre todo con el tema de la película. Arrugas, el título hace referencia a los personajes que son un grupo de ancianos que viven en una residencia y que han sido, entre comillas, abandonados allí. Creo, Paco, que la historia de este guión, de este cómic, pues nace de historias que tú has ido viendo alrededor y creo también que casi todos los personajes están inspirados en personajes reales. Sí, la verdad es que el punto de partida es un poco, pues bueno, mi contacto con la vejez, que son mis padres. Los dos pues ya son bastante mayores y empiezas a plantearte, ¿no?, qué va a ser de sus vidas, incluso qué sienten ellos, ¿no?, que es lo que más me interesaba saber, ¿no?, cómo ven ellos pues, la vida que les queda, cómo ven ellos lo que tú comentabas, ¿no?, cómo los ve la sociedad, en cierta forma, ¿no?, ese desplazo que suelen tener. Entonces lo que hice fue empezar a hablar con mis padres, por supuesto, con toda la gente que fui durante medio año conociendo en residencias de ancianos, con médicos, con familiares y también, bueno, descubrir lo que era pues, una enfermedad como el Alzheimer, ¿no?, que todos más o menos tenemos en la cabeza lo que es, pero yo creo que también parte de la dureza de esta enfermedad es convivir con una persona, ¿no? Son todos los familiares que rodean a una persona con Alzheimer y tuve conversaciones con muchos de estos familiares que eran, bueno, describían bastante, ¿no?, lo que era este problema, ¿no? Y prácticamente todo lo que ocurre en la película está sacado de estas conversaciones, ¿no? De toda esa, como te digo, durante medio año, pues todos esos visitas a las residencias y todas esas conversaciones, y prácticamente no hacía falta, ¿no?, inventarse nada, ni tan siquiera
en el cómic y en la película pues son importantes también los momentos de fantasía, ¿no? Y yo creo que ni tan siquiera había que inventárselos porque estaban presentes, ¿no? Está claro que médicamente seguro que no es así, pero parece que era como una válvula de escape, ¿no? De muchas personas ante una realidad que no les gustaba. Y esa realidad, en cierta forma, yo creo que es la soledad, que en el fondo es de lo que trata la película, no más allá de la vejez o del Alzheimer, ¿no? Tienen en común todas estas personas que son mayores y algunas de ellas padecen una enfermedad como el Alzheimer, pero en el fondo yo creo que de lo que está tratando es de la soledad de las personas. Ignacio, hay como yo creo que un intento muy evidente de no caer en el dramatismo ni caer en esa especie de condescendencia con la que se miran los ancianos. Y en la película se van intercalando momentos absolutamente dramáticos, pero con muchísimos momentos divertidísimos, ¿no? La película tiene un punto pues muy humano, muy cercano y a veces tiene un tono de comedia también. Sí, es cierto, pero no sé, es la historia. Ya estaba en el cómic eso de principio y se trataba un poco de potenciar eso y seguir un poco eso. Pero no sé, no es tanto una cuestión de estilo como simplemente una cuestión de la historia. La historia en sí tiene momentos divertidos y tiene momentos trágicos. Es algo que pedía las propias experiencias, las propias situaciones. No es tanto un cálculo así un poco cínico de mezclar aquí un poco de comedia, aquí un poco de tragedia, sino que era simplemente lo que iba pidiendo el desarrollo de los personajes, que según tienen sus vivencias, a veces tienen vivencias trágicas y a veces tienen momentos divertidos. Y cuando fuisteis presentando este proyecto, pues, a productores, a gente que tenía que financiar la película, etcétera, y les decíais, mira, queremos hacer una película de animación sobre unos viejos y que además están en una residencia y vamos a hacerla en 2D, y bueno, o sea, ¿cómo os miraban? Bueno, la verdad es que todo eso nosotros nos lo evitamos porque fue el trabajo del productor de Cristóbal. Imagino que él debió sufrir en sus carnes todo eso. En mi caso con el cómic, pues bueno, sí que es verdad que a priori es un tema pues para nada comercial, ¿no? Pero el cómic tiene algo que no tiene el cine y es esa libertad, que bueno, el editor puede confiar en ti y como ninguno de nosotros nos hacemos ricos con todo esto, pues bueno, pues adelante. Seguramente no vas a vender nada, pero adelante. Entonces, esa libertad yo creo que no la tiene el cine. Imagino que arrancar esta película sin haber habido detrás un cómic que además pues bueno había tenido ya sus premios, sus ventas y demás, imagino que hubiese sido más difícil, ¿no? Llegar a un productor vendiéndole esta idea, ¿no? Una película que va a tratar sobre el aburrimiento, pues la monotonía y demás, ¿no? Imagino que no es un tema a priori demasiado comercial. Yo he visto la película esta mañana en una sesión, hay un teléfono por ahí. Bueno, ahora lo pagan. En una sesión, he visto esta mañana la película en una sesión que estaba la gente del premio del público, ¿verdad? Entonces la sala ha vibrado muchísimo y la recepción yo creo que ha sido muy buena. ¿Cómo habéis vivido vosotros esos momentos? Porque era la primera vez que proyectabais la película, ¿no? Entonces, claro, ¿son cuántos años de preparar la película? Son 2 años. 2 años de preparar la película. Relativamente es poco, en cierto modo, para lo que es una película de animación, pero sí, es mucho trabajo. ¿Y cómo habéis vivido esta mañana la primera proyección pública? Bueno, la primera proyección pública fue ayer, ¿no? Ah, fue ayer. Ayer. Bueno, como era la primera para mí, yo pensaba Sí, que era para todos. Para mí la primera proyección realmente fue ayer a las 9 de la mañana al pase de prensa. Nos colamos de incógnito, nos sentamos atrás de todo a ver un poco cómo era la reacción del público, que era todo prensa. Y bueno, fue bastante duro esas 2 horas, bueno, 1 hora y 20 de silencio en la oscuridad, esperando sin saber qué están pensando. Pero luego incluso en ese paso la reacción fue buena, se notaba que la gente tenía... Y yo ese es el momento que sufrí. Luego ya llegar a la primera proyección pública, ver que efectivamente la gente reaccionaba y sí, salía contenta, algunos te comentaban alguna cosa. Es un gran alivio, en cierto modo. Pues muchísimas gracias. Siempre decimos que Zabaltegui es un sitio de zona abierta. Hay mucha variedad de películas y en este caso, bueno, más que nunca, porque no es muy habitual. Bueno, y no sé si alguna vez había habido alguna película de animación en Zabaltegui, probablemente no, y desde luego no es muy habitual. Y sí que es verdad que es un género pues, que puede alcanzar pues, un grado de madurez tremendo, como ha sido en vuestra película. Muchísimas gracias y os esperamos con la siguiente, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Luisa? Hola, Isaki, ¿qué tal? Bueno, sentarse en esta mesa es sentarse en una mesa de amigos, porque Isaki, de hecho, estuvo el año pasado ya aquí con
con una película, con La noche que no acaba sobre Ava Gardner, repite en Zabaltegui, presenta una película en la sección oficial que la presentó ayer, Los pasos dobles, y presenta en Zabaltegui un documental, bueno, que tiene mucho que ver también con la película de Los pasos dobles, que se titula El cuaderno de barro. Hay una cosa buena de Isaki, que además de traer buenas películas, trae gente aquí. De hecho, tenemos ahí un club de tolosarras, de madres, tías, etcétera, ¿verdad?, que animan mucho en lo que son los encuentros de Zabaltegui, ¿no? Sí, está toda la familia allí, como siempre hablamos de ellos, no hay que romper la costumbre, ¿no? Hola, queridos padres. Está mi madre también. ¿Está? Bueno, hecho este paréntesis familiar, vamos a hablar... Vamos a hablar solo de la familia, en realidad, ¿no? También, bueno, luego nos tomamos algo y hablamos un poquito de la familia, ¿verdad? Bueno, que decía que después de este pequeño paréntesis familiar, vamos a hablar de la película, ¿no? El cuaderno de barro. Decíamos, bueno, que habéis presentado, porque ella es la productora de las dos películas, habéis presentado estos dos largometrajes, uno más ficción, Los pasos dobles, y otro más puramente documental, que es el cuaderno de barro. Creo que el cuaderno de barro fue, en principio, el origen de toda esta aventura de Mali y la aventura con Barceló, ¿verdad? Porque fue Barceló quien te llamó a ti porque quería que filmaras su performance ahí en Mali, ¿no? Sí, yo a Miquel le conocí hace 3 o 4 años, que le hizo un retrato en 35 milímetros y luego el pintó encima, ¿no? Era una especie de mezcla entre retrato y autorretrato. Y entonces me contó una historia que me encantó, que es un poco la que está en Dos pasos dobles. Pero el origen te lo contará mejor Luisa, porque es la que realmente estuvo allí. Sí, hola. Pues no, bueno, yo tenía muchas ganas de rodar en África y no encontraba, estuve dándole vueltas qué pretexto podía encontrar para ir a rodar allí, en concreto a Mali. No quería hacer una película desde el punto de vista del europeo que va a África y yo que ni nada que ver en relación con los europeos y los africanos. Y entonces, bueno, encontré como pretexto a Barceló para poder hacer algo con él, debido a que él lleva viviendo en el país Dogon, en Mali, durante los últimos 20 años, gran parte de su tiempo. Y pensaba que era un pretexto muy bueno para hacer algo sobre Barceló y yo así poder estar en África, que era mi deseo. Se dio la coincidencia que un amigo mío era comisario de las exposiciones de Barceló en sus 2 o 3 últimas, le comenté la idea y, bueno, como las ideas nunca surgen solas, Barceló también tenía en la cabeza, y además es muy persistente en sus ideas, por tanto, tenía la idea de despedirse de la performance que lleva representando a lo largo de todo el mundo, Paso Doble, despedirse ya y hacer la última representación, y él la quería hacer en el país Dogon para poder enseñarles a todos sus amigos y todos sus vecinos de allí la performance y que conocieran el trabajo que él había estado haciendo, en realidad basado en todas sus costumbres, en su cultura y en su pintura y escultura, ¿no? Entonces, bueno, tuve esa idea, él también quería ir hasta allí, con lo cual me dio carne de cañón, y entonces ya, como él conocía a Isaki y yo también, y a los dos, tanto a Barceló como a mí, nos gustaba mucho su trabajo, decidimos ir. Lo que yo recuerdo que le dije a Isaki es: oye, ¿te apetece? Isaki enseguida me dijo que sí, y yo le dije a Isaki, bueno, vámonos, pero no vamos a ir a África solo a rodar la performance de Barceló, porque esto ya lo han hecho en el Festival de Aviñón y tal. Para este viaje no hace falta tanto esto. A ver qué nos inventamos, sin yo saber que él, en su mente, desde hacía 3 años ya le rondaba la idea de aulleras y tal. Es decir, que todos fuimos avanzando por el territorio que queríamos, y de esto han surgido las 2 películas. Bueno, pues vamos a ver algunas imágenes del documental del cuaderno de barro. J'ai jamais venu en Afrique, j'ai connu l'Afrique à travers des tableaux de Miquel. Oui. De venir ici dans votre pays et de vous montrer notre chemin, ce qu'on a fait ensemble, et de ramener chez vous. Es el contraplano, ¿no? Es el contraplano.
Puede ser contraplano, ¿no? Mientras... Hemos hecho un diálogo inesperado ahí. Sí, bueno, pues lo que decía ella es verdad. No solo filmasteis lo que fue la performance, hicisteis un documental alrededor, y algo yo creo que muy interesante es que de alguna forma Barceló os abrió el taller africano, ¿no? Y pudisteis ver y contemplar cómo trabaja Barceló. Sí, es un proyecto enloquecido en realidad, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar de una película o de la otra porque son dos pelis que se pueden ver por separado pero que van juntas, ¿no? Y lo que se ve aquí en esta película es realmente todo el trabajo de Miquel en África. Cuando la performance se veía en Europa decían que era trabajo como parecido a Jackson Pollock, las performances, y cuando ves en África te das cuenta que en realidad es todo lo que aprendió allí, ¿no? Cómo trabajar el barro. Decía Miquel que pintar en África era muy absurdo, ¿no? Es un trabajo muy complicado porque el pincel se seca antes de llegar al cuadro, el viento se lleva volando las telas, ¿no? Y pudimos comprobar que rodar en Mali era igual de complicado que pintar allí, ¿no? Por eso Miquel empezó a hacer cerámica, porque no podía pintar, empezó a trabajar en el barro. Yo voy a hacer lo mismo, voy a dejar el cine también. ¿Y te vas a dedicar a la pintura? A la pintura. Sí, es mucho más... O el cómic parece que no, pero tenemos que pasarnos todos a la pintura. El dinero está ahí. Bueno, pues lo apuntamos. Ella mira con cierta sonrisa diciendo, no sé si le gusta o no el cambio a tu productora. El cambio, sí. No, el cambio muchísimo más barato. Mucho más barato, ¿no? Sí. La próxima, Miquel filmará y yo pintaré mis garabatos, haré mis cosas. Oye, una cosa que me llama muchísimo la atención, una de las cosas que más me gusta del documental, que la verdad es muy recomendable porque es increíble poder ver trabajar a Barceló allí en su entorno, en el momento de la performance son los contraplanos de los espectadores del país Dogon que están viendo con una cara de asombro, que no saben muy bien lo que hacen, que no. Es quizás lo más rico de la película, ¿no? Ver la reacción de ellos, que han sido quienes han inspirado la performance, pero yo no sé si se lo explican muy bien o no, ¿no? Es que es muy raro, claro. Él es una gente que no tiene televisión, allí no hay electricidad ni agua corriente, ¿no? Y de repente se encuentra con un espectáculo de dos europeos chalados, uno de los cuales es su vecino, y por lo tanto ya saben que está enloquecido, y uno que no conocen, ¿no? Y había momentos muy curiosos, no sabían qué tenían que hacer, ¿no? Si reír o mirar. Y, por ejemplo, hay una parte en la que se ponen vasijas de barro en la cabeza y las convierten en máscaras. Y eso, por ejemplo, en la cultura Dogon las máscaras son muy importantes, ¿no? Toda mitología parte de las máscaras. Y, en cambio, las máscaras nunca se hacen en público. Y una mujer nunca puede ver cómo se hace una máscara. Se hacen siempre para los iniciados en grutas escondidas, ¿no? Y de repente estaban dos tipos europeos haciendo máscaras delante de todo el mundo y la gente no sabía qué hacer, ¿no? Se reían. Y luego Miquel tiene la teoría, aplaudieron al final, y Miquel tiene la teoría de que no aplaudían al final como si fuera al teatro, sino porque la performance acaba con un momento en el que Miquel sacrifica a Nach, ¿no? Le cubre con 150 kilos de barro, porque el barro fresco pesa mucho, y al final le clava dos banderillas como si fuera un toro, ¿no? Y lo sacrifica. Y Miquel dice que piensa que sus vecinos creían que era un sacrificio humano de verdad, ¿no? Y que les parecía muy normal. Y que aplaudieron cuando resucitó, que dijeron, mira, esto es nuevo, ¿no? Esto es una cosa que nunca habíamos visto. Las dos películas yo creo que son la de ficción, entre comillas, lo de ficción y el documental. No, es una ficción. Sí, es una ficción, sí, pero es una ficción como muy influida, ¿no? por la realidad que le circunda. Pero tengo la sensación que es muy parecido a esas pinturas que hacen sus cuadernos, ¿no? Barceló, ¿no? Que hace así y de repente salen dos pinturas diferentes pero iguales que nacen de una misma idea o de un mismo concepto, ¿no? Sí. No sé si el planteamiento de estas dos películas tenía algo que ver con eso. En un principio no. En un principio se llamaba Los Pasos Dobles, pero tenía que ser una película en la que mezclábamos esa parte documental y esa parte de ficción. Pero en preproducción, cuando fuimos allí, vimos que eso no cabía en una película. Que eran no solo por tamaño, ¿no? Sino porque eran materiales de naturaleza muy distinta, no tenían nada que ver las secuencias de spaghetti western o de aventuras de Los Pasos Dobles con el documental. Incluso la forma de rodar es distinta, ¿no? Y en preproducción empezamos como en broma, diciendo, habría que hacer dos películas, ese tipo de broma que la productora recibe con risa floja, ¿no? ¿Qué productor más, es la típica broma para productores, ¿no? Hacemos 3, 4. Sí, he ido de susto en susto. Y luego nos dimos cuenta que sí, que tenían que ser dos. Sí. Bueno, en realidad tenemos muchísimo más material, o sea que dentro de 2 años estaremos aquí con otro documental sobre lo que pasaba en el contraplano cuando estábamos rodando allí, que aún no lo tenemos montado, pues no nos ha dado tiempo, pero yo creo que hay que acabar montándolo también. Bueno, pues os tomamos la palabra y os esperamos aquí desde luego en Zabaltegui. Ya sabes que aquí es muy habitual, aquí el Club Vittorio Genial se mueve como pez en el agua. Sí. O sea, conoce prácticamente a todo el público. Que estrenamos el viernes. Estrenáis el viernes en salas. En San Sebastián incluida. En San Sebastián incluidas. ¿Las dos o estrenáis? En la sala Trueba se verá, en cines se ven Los Pasos Dobles y el Cuaderno de Barro se puede ver por internet. Por internet, en Filmin. Bueno, pues apuntamos el plan porque de verdad que conviene ver las dos películas, no sé en qué orden, pero conviene ver las dos películas porque, bueno, se enriquecen mutuamente. Pues nada, muchísimas gracias y a vosotros os digo hasta pronto porque estoy seguro que antes o después volveréis. Muchísimas gracias, Luisa.
Muchísimas gracias, Jackie. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nuestra tercera parada de hoy nos lleva a otro documental que me he olvidado el micro como siempre. Esto es un clásico, así que recojo los micrófonos. Es que yo me relajo. He hablado con uno, voy a hablar con otro, me relajo y en el camino me voy dejando las cosas. Bueno, que decía que nuestra tercera parada de hoy es un documental que no tiene nada que ver con el de Isaki. Es un documental sobre un mito, un guionista mítico del cine, Jean-Claude Carrière. Él es el director del documental, Juan Carlos Rulfo, y ella es la editora del documental. Una película que, para ser de un guionista, lo que más me ha sorprendido es que es una película muy poética. No es una película tan narrativa como poética. Me ha llamado muchísimo la atención el acercamiento. Tú esperas que a un guionista lo vas a abordar por el lado puramente narrativo, pero vosotros habéis optado por la poesía, ¿no? ¿Cómo fue este acercamiento tan peculiar y que a mí particularmente me ha encantado a la figura de Jean-Claude Carrière? Bueno, hay un gran cuento que es curioso que es una película sobre un guionista, pero que nunca tuvo guión. Y el mismo Jean-Claude, bueno, habla mucho de eso porque durante todo el rodaje le estaba preguntando, Jean-Claude, es que está fabuloso estar viajando por 7 países del mundo, son 7 cartas que le escribió a sus hijas, con una especie de crónica sobre lo que más le ha movido, más le ha gustado de esos lugares. Es como Marco Polo y el viajero, ¿no? Es las raíces, la búsqueda de esos lugares que le movieron para, no sé, la India, la posibilidad de poder tener muchas culturas juntas en un solo lugar y que funcione la historia. Todo eso es fascinante, el viaje, ¿no? Pero bueno, ¿y ahora? ¿Cómo juntamos todo esto? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es el conflicto de esta historia? A ver, Jean-Claude, tú eres el maestro, cuéntame. No sé, ¿qué es lo que te voy a estar diciendo? Esas cosas, tú eres el director, tú dime qué hacer. Y es un gran actor, además, es un gran mimo, es un gran personaje lleno de humor. Entonces, todo eso fue dándole materiales a Valentina, ¿no? La editora, como para decir, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a pegar todo esto. Bueno, curiosamente se hace una gran reflexión sobre el universo que tiene la gente en la cabeza, ¿no? No solamente voy a contar una historia, sino como dice también Jean-Claude en la película, es bueno andar por el mundo buscando historias para ser mejores tal vez, ¿no? Para poder tal vez llenarnos de cosas para contarle para el porvenir, ¿no? Y en ese sentido es una película sobre la raíz, tener muy sólidas las raíces de dónde vienes, para entonces poderte disparar al mundo y poder escarbar en todas partes y poder llenarte de esos cuentos para darle a la gente. Entonces es una película llena de eso, ¿no? Olvidándonos de una crónica de nació, vivió, creció, hizo, trabajó con con aquel, con el otro. Bueno, Jean-Claude Carrière es Buñuel para muchos, pero yo no me siento no he visto tanto Buñuel. En Buñuel, en México, hay un Buñuel, para el resto del mundo hay otro Buñuel. Y el Buñuel que a mí me gusta es ese que retrata México, el pasado de México, las calles, los olvidados, por ejemplo, ¿no? La ilusión viaja en tranvía, no sé. Pero también está la persona que se deja sorprender por lo que le va ocurriendo en el camino, ¿no? Entonces, bueno, él escribió 7 relatos de 7 países y en cada relato hay un encuentro, hay algo que le gustó. Decía lo de Marco Polo, esto tiene que ver con fuimos a tal lugar, me pasó esto, aquello y lo otro, pero en el camino, como dicen los viajeros, en el camino pasan muchas cosas. Y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo que se destila en la película y eso es lo que intentamos contar, lo que son las aventuras que todo el mundo puede tener. O sea, no es una película donde tenga que estar, tienes que ser un sabio del cine o de la literatura, sino es una introducción precisamente a eso y eso a mí me gusta mucho porque no puede ser tan difícil. No puede estar tan lejano de todos nosotros lo que es no solamente la creación, sino la observación del mundo que te rodea. Todos somos como personas que viven, que despiertan en la mañana y tienen una historia que contar, pero tenemos que estar conscientes de eso. Jean-Claude Carrière estuvo ayer aquí en San Sebastián presentando la película, no ha podido quedarse, no puede estar hoy con nosotros, pero bueno, vamos a verle en algunas de las imágenes de este estupendo documental. Oh, c'est beau, hein? Les arbres, je suis d'accord. Oui, monsieur. Vous dites.
Toute ma famille a vécu ici depuis des siècles. Qu'est-ce qu'un village? Un endroit où tout le monde se connaît. Les gens savent le nom des autres, de leurs parents, ils savent où se trouve leur parcelle de terre. Dans le siècle où je suis né, tant d'hommes et tant de femmes ont été chassés, exilés, de gré ou de force. Les militaires arrivent en Croatie, en Palestine, au Congo ou ailleurs et ils disent aux gens qui sont là depuis toujours, allez, il faut s'en aller, vous avez 2 heures pour prendre vos affaires et partir d'ici. J'essaie d'imaginer quels seraient mes sentiments si un jour, mitraillette à la main, des inconnus me parlaient de cette façon ici. Ahí está el protagonista de esta película, Jean-Claude Carrière, que además de guionista de Buñuel, fue guionista de Slondorf, de Milos Forman, con el que vivió pues, muchísimas experiencias, no solo cinematográficas, sino vitales. Y Valentina Ledy, que como decíamos antes, pues es la montadora de esta película. Había mucho material. En este tipo de historias y documentales se suele filmar mucho. Y no, supongo... Yo ya me voy. No. Supongo que después organizar todo ese material es una labor ardua y desde luego muy difícil, ¿no? Bueno, sí, había mucho material, como suele ser en los documentales, que efectivamente imagino que también a ustedes les pasa, que se levanta mucho material y después hay que organizarlo, pero bueno, eso es lo divertido de editar documental, hacer como la narrativa ahí. Pero de alguna manera también había mucha claridad durante el rodaje de cómo abordarlo, ¿no? En términos narrativos. Entonces realmente fue una experiencia bastante fluida el montaje. Hicimos una especie de mapa al inicio y luego funcionó muy bien la construcción de esa narrativa que habíamos imaginado en el papel, donde fragmentábamos todas estas cartas. Las cartas estaban escritas por país, pero nosotros editamos ese texto. La voz off que se escucha en la película está escrita por él, por Jean-Claude, pero fue... Digamos que editamos esas cartas para darle un sentido diferente, ¿no? No queríamos abordar por país necesariamente, hacer capítulos de cada país, sino fluir en un viaje que efectivamente es un viaje muy profundo, porque él es así, él tiene una forma de ver la vida y de narrar, y además pues yo creo que también tiene que ver quizás con este momento en la vida en la que está él, donde hay como de verdad una forma de reflexionar sobre todo lo que sucede muy poética finalmente, ¿no? Y esta poesía de la que habla yo creo que es algo que parte del personaje mismo, ¿no? Pues muchísimas gracias. A mí me ha descubierto un Carrière que desconocía. Yo siempre, para mí, Jean-Claude Carrière era alguien relacionado con alguien. Era el guionista de Buñuel, el guionista de Milos Forman, el escritor que escribió El último suspiro, dictado por Luis Buñuel. Ahora, sin embargo, ya conozco, gracias a vuestra película, a Jean-Claude Carrière por Jean-Claude Carrière. Y la verdad es que es un personaje absolutamente fascinante. Así que muchísimas gracias por habernos descubierto a este personaje que teníamos en la sombra y que para nosotros ya es un auténtico protagonista. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, vengo con micrófonos incluso. Bueno, pues nuestra tercera parada de hoy nos va a hacer cambiar totalmente de estilo y de tono, y ellos son pues el equipo que ha venido a presentar la película Extraterrestre. Él es Nacho Vigalondo, él es el actor Julián Villagrán. Nacho, una película de ciencia ficción, no sé si de ciencia ficción o de amor, que acabas de presentar en el Festival de Toronto. Todavía aquí no se ha podido ver. En el Festival de San Sebastián pues debe de estar ahora mismo terminando. Ahora ¿Ha mismo empezado es el pase de prensa? justo ahora. Justo, yo no he podido ir. O sea, que vamos a hablar sin... Mientras hablamos nos están crujiendo ahora mismo, en este mismo instante. A lo mejor si miramos Twitter ahora están crujiendo ya desde dentro de la sala. ¿No? Ya nos está cayendo una en Twitter impresionante y nosotros aquí tranquilos. Pero vamos a vivir ajenos. Están prohibidos los teléfonos móviles desde que le ha sonado aquel señor. Los hemos prohibido. Así que da igual lo que ocurra afuera, vamos a hablar aquí. Por cierto, buena lección de tono, muy elegante, de verdad. O sea, buen tema musical. Bueno, acabas de llegar de Toronto, la película se presentó allí y allí sí que la película fue bien, ¿no? O sea, la película tuvo una buena recepción y tal. O sea, venís como satisfechos del Festival de Toronto. Sí, yo no he ido, Nacho. Tiene algo de avaricioso la comedia, y es que puedes escuchar las reacciones del público constantemente. No hay ninguna duda acerca de si les está gustando momento a momento.
Y en ese sentido, pues es tan banal y tan plano y tan directo como que se rieron mientras la vieron. Y siendo una comedia, pues bueno, ayuda, ¿no? Claro. Si fuese una película de bajona, pues imagínate, ¿no? Pero no, la película es comedia, se rieron, es tan primario como eso. Oye, es una película sobre una invasión extraterrestre, pero como que la invasión, por lo que he visto, queda fuera de campo, ¿no? Y la película se centra en una pareja que descubre que a su alrededor ha habido una cosa horrible y que no sabe muy bien cómo reaccionar, ¿no? Sí, bueno, trata es más bien una comedia romántica que habla de deseo, de amor o de obsesión dentro de un marco de invasión extraterrestre. O sea, hay algo muy curioso, y es que desde que empecé a escribir esta película hasta el día de hoy han estrenado muchas películas de invasiones extraterrestres ortodoxas, ¿no? Parece raro eso decir invasión extraterrestre ortodoxa. La ortodoxia de la invasión extraterrestre. Con ovnis, con rayos, con destrucción masiva. Sí, claro, destrucción masiva, que es un poco lo que estamos... pero claro, cuando hicimos la película tampoco era tan común, y creo que nos han hecho un favor, en cierta manera, porque la apuesta de esta película es que el marco sea un género muy reconocible, pero que el punto de fuga sea algo completamente distinto, pero que quizá simbólica, metafóricamente tenga algo que ver, ¿no? La historia con el género. Cuando escribimos la película no había tantos ovnis en las carteleras, y ahora que sí que los ha habido, casi está mejor, porque la película es como una respuesta... Sí, yo creo que es como un reto para Nacho, bueno, para todo el equipo de la película, el haber pensado en la película ya desde el guión en una cosa muy pequeña, en una sola localización y con muy pocos actores, y el reto es mantener la tensión al espectador durante 90 minutos con tan pocos elementos, y que yo creo que es un poco una vuelta de tuerca a ambos géneros, yo creo, de alienígenas y comedia romántica, ahí reinterpretada por aquí el señor Vigalondo. Porque no hay ningún alienígena que entra dentro de la comedia romántica, ¿no? O sea, bueno, no, es curioso, cuando se supo que Julián Villagrán era el protagonista, hubo comentarios en Twitter, que es decir, si la película se llama Extraterrestre y has pillado a Villagrán, ya sabemos quién es el extraterrestre. tiene esa belleza alienígena, ¿no? Sí, eso, hay un actor que es Antonio Deschén, que siempre me dice Villagrán y sus seres extraños. Bueno, y como comedia romántica, Julián, bueno, pues el personaje femenino está interpretado por Michelle Jenner. Es una comedia romántica entre dos absolutos desconocidos que se van descubriendo en ese momento límite, ¿no? Sí. Sí, bueno, como decía antes Nacho, o sea, aquí la película arranca después de haber ocurrido el idilio. O sea, ya es la noche siguiente, que es como a ver con quién me he ido esta noche a la cama. A ver con quién me levanto. No es chica conoce chico, sino chica ya ha conocido chico ya la noche anterior. Y quiere despacharlo. Y estamos un poco en las cenizas de la noche, en los rescoldos horribles de la borrachera, sí. Ya ha pasado ya. Entonces, digamos que es un descubrimiento de la pareja, ¿no? Dentro de ese sí, mundo. Bueno, un descubrimiento, bueno, es que no quiero desvelar mucho porque ocurren más otros elementos y... Sí, está por ahí. Pues claro, es una lucha ruin y mezquina y manipulada de varios personajes que luchan por el amor de una mujer, como decía Julio Iglesias. Pero es interesante, y una cosa en la que quisimos insistir mucho: Michelle no es un objeto de deseo pasivo rodeada de hombres que la acechan, que eso me parece muy importante. No. Ella patina tanto como ellos. O sea, ellas me parece que es una cosa que a veces percibo una especie como de machismo encubierto en cierto tipo de comedias o películas donde ella es un ser que se encuentra al final de un camino como un trofeo, ¿no? Y parece que toda la película es una carrera de obstáculos a ver quién llega antes a ella. Y creo que aquí ella es tan miserable como ellos, cosa que me parece muy honesto y muy... La insoportable mezquindad del ser. Sí, la insoportable mezquindad de Michelle. que como no ha venido, nos metemos con ella, ¿no? Claro. Oye, Nacho, tú eres un multitarea absoluto, siempre estás metido en cantidad de historias. Centrarte en una historia pequeña, una película pequeña de 3 semanas de rodaje, es una forma también de relajarse, decir, bueno, no hay tanta presión, tengo más libertad. No era una forma de relajarse, sino una forma de combatir el tiempo. Yo quiero ser como Isaki y venir con 2 pelis el año que viene. O sea, Isaki es un mito ya en el festival. Creo que la agilidad que él tiene es una ambición que todo director honesto deberíamos tener, porque creo que son tiempos en los que hay opciones tecnológicas que nos permiten ser más ágiles,
pero bueno, según los códigos que estés desarrollando, pues a veces todo se complica y todo parece más lento y todo parece más peliagudo. Y bueno, yo he estado desarrollando proyectos todo este tiempo, ya tengo guiones escritos que espero rodar dentro de poco, pero lo que no quería era que pasasen 5 años desde Cronocrímenes sin haber hecho otra película. Si llego a llegar estas Navidades... Si llego al 2012 sin haber hecho 2 películas, no me puedo mirar al espejo. Pues es que si eres Terrence Malick y entre película y película como que desapareces y luego haces El árbol de la vida, ¿no? Una cosa operística, pues vale, pero una chuflilla de las mías no merece la pena estar, ¿no? Porque había gente que en Toronto que desconocía la película o que solamente tenían como referencia mía Cronocrímenes, que decían, después de tanto tiempo este individuo va a traer aquí otra paradoja imposible, abstracta y tal, y claro, se topan pues eso, se topan pues eso, a Areces correteando por un pasillo, ¿sabes? Es que no merece la pena. Entonces yo quiero conseguir hacer una película al año, claro. Pero porque yo quiero trabajar 8 horas al día, como mi padre en la gasolinera. Eso me parece honesto, ¿sabes? Bueno, pues nos quedamos con esa idea, a ver si el año que viene vienes con otra. Grande o pequeña, vale. Complicada y con Julián, o sencilla. Y con Julián. Y con Michelle. Y con Michelle. Bueno, pues nada. Que me dicen, claro, que no hemos visto la película y como no teníamos las imágenes en la cabeza, hemos hablado tanto de la película y no hemos puesto imágenes, vamos a acabar viendo algunas de las imágenes de algunas películas. Con el pase de prensa, a ver cómo va. Y miramos el Twitter mientras. Voy a vestirme, ¿vale? Vale, muy bien. Oye, perdona. Julio. Yo, Julia. Mira, qué casualidad. No sé por qué estaba con que te llamaban Luisa. Pero bueno, ayer como para quedarse con algo. Oye, ¿tú no estás preocupado por alguien? Oye, en serio, ahora necesito quedarme sola. Lo siento. ¿No hay más gente en la calle hasta ahora? Aunque sea domingo. Mantengan la calma y permanezcan en sus hogares hasta que se aproxime una unidad del servicio de emergencias. Nos despedimos con Extraterrestre. Esperemos que mientras estábamos aquí no haya pasado nada ahí fuera y que todo lo que haya pasado con la película pues sea estupendo. Y bueno, esta tarde vamos a verla, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, y a ustedes y a los que están aquí, hasta mañana a la misma hora y en el mismo sitio. Adiós.